Si nosotros retrocedemos 408 años imaginariamente, ¿con quién nos íbamos a topar? Por lo menos momentos antes de que se diluyera la vida de este personaje, ¿verdad? ¿Con quién nos íbamos a topar si retrocedemos imaginariamente 400 años, mejor dicho, 400 años? Con Miguel de Cervantes Saavedra, el gran novelista, poeta, dramaturgo, soldado de España, y nacía él en 1547 en Alcalá de Henares. Miguel de Cervantes Saavedra. Y aquí tenemos a un señor que tiene toda la sabiduría del mundo, literato. Es impresionante cómo maneja el idioma, los conceptos, la historia. Él es poeta también, crítico de arte, curador, ensayista, narrador, docente, gran intelectual. No sé si ya dije eso, catedrático, ya dije. Osvaldo González Real está con nosotros. Realmente es un lujo de tenerte aquí, querido Osvaldo. ¿Cómo estás? Mucho gusto, igualmente. Acércate. Siempre recuerdo los otros reportajes que me hiciste y otras conversaciones sobre la cultura. Sí, en realidad muchas. Sí, muchísimas cosas. Muchísimas cosas. No sé si encontraste algo, Marcelo, o pedile auxilio, ya sabes a quién, él te va a orientar, porque hay muchísimos reportajes que hicimos con el gran maestro Osvaldo González Real. Entonces sería interesante tener parte de aquellos momentos. Decime, pero vamos a esto que nos llama la atención. Si vos hubieras estado junto a él, junto a Miguel de Cervantes Saavedra, supongamos, ¿verdad? Hipotéticamente, pero hacia atrás estamos yendo. Si hubiera sido el amigo de él y un interlocutor válido, digamos, de aquellos siglos, de aquellos momentos, ¿qué le preguntarías a Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, querido Osvaldo González Real? ¿Qué le preguntarías a él? Vos sabés que yo no le preguntaría sobre Don Quijote, que sería lo lógico, ¿no? Claro. Aunque Don Quijote es un personaje ya, digamos, de alguna manera idealizado en la historia de la literatura. Y a mí lo que me hubiera interesado saber es de dónde sacó la idea de Sancho Panza. De Sancho Panza. Sí, que es un personaje, digamos, jocoso, prácticamente lo contrario de la seriedad y la cultura y la alcurnia de Don Quijote de la Mancha, ¿no es cierto? La alcurnia. Sí, alcurnia. Sí. Ellos hacen una especie de... Es como una especie de contrapunto, que fue una genialidad que tuvo Cervantes, de hacerle hablar, por un lado, a un sabio de la cultura y de la alta sociedad. Don Quijote. Y a un criado, Don Quijote, y a un criado que era el que le cuidaba los burros, los caballos. A una persona del pueblo. Sí, pero que tenía una sabiduría única, ¿no es cierto? A ver, una sabiduría. Que justamente era la sabiduría profunda que tenía Cervantes, ¿no es cierto? Y que aparecía como una especie de contrapunto a Cervantes, a Don Quijote, que era un poco pedante, digamos, ¿no es cierto? Un señor estirado y de la alta sociedad, que se codeaba con este criado que tenía una sabiduría, digamos, innata. Decime, ¿y qué representa Cervantes para nosotros los hispanoparlantes? Está bien, su máxima obra, Don Quijote de la Mancha, pero así como Shakespeare
es digamos, la parte más excelsa para aquellos del mundo anglosajón. Cervantes, para nosotros, para los hispanoparlantes, tiene también el mismo peso, digamos, ¿es así? Bueno, Cervantes sería el equivalente hispánico. Acordate que somos una cultura distinta de la inglesa, ¿no? Sí. Pero sería lo que a nosotros nos corresponde en cultura, erudición, y que sería el equivalente, aunque yo creo que hay una diferencia importante entre Cervantes y Shakespeare, no porque uno sea mejor que el otro, porque sería una, digamos, concepción puramente estética. El problema es que Sancho Panza, digamos, nos representa como lo que éramos los españoles, campesinos, con mucha sabiduría autóctona, pero campesinos al fin. En cambio, Shakespeare era un noble, ¿cierto? Era un señor. Shakespeare, Shakespeare, de alcurnia. Y había esa diferencia, digamos, desde el punto de vista de la nobleza, aunque en España era un imperio, ¿no es cierto?, en un momento determinado, y era famoso España era famosa por su ejército, que era muy invencible, ¿no es cierto? Bueno, y siempre uno piensa, cuando uno es bilingüe, uno dice Don Quijote, Sancho Panza y Shakespeare. Son dos cosas distintas, en realidad. Cada una es algo distinto, pero verdaderamente genial. Pero tienen ambos ese peso ante la humanidad, digamos, en el sentido... porque Cervantes se lo asocia a la creación de nuestro idioma, ¿es así? Bueno, prácticamente, así como también se piensa lo mismo de Shakespeare. De Shakespeare, claro. Por eso decía, partía de ese punto. El inglés antes de Shakespeare y el español antes de Cervantes era un poco primitivo. Había variaciones, se podía decir algo de distintas maneras. Ellos prácticamente fijan el idioma. O sea, la manera de escribir y de hablar de ellos estampa definitivamente la manera de ser de la lengua de cada uno de ellos. Decime, ¿y cómo está, habiendo transcurrido 408 años desde que falleció Cervantes, cómo está el idioma español hoy en el mundo y más pues, precisamente acá en Paraguay? ¿Cómo nosotros tenemos muchas falencias al hablar, digamos, no utilizamos la cantidad de palabras que nos ofrece el idioma español? Sí, yo no querría hablar de falencias, porque el vocabulario está allí. Inclusive podés encontrar en los diccionarios todas las palabras que se pueden usar. Pero yo creo que por la época que vivimos y por el tiempo que pasó, ambos idiomas están en decadencia en comparación con lo que eran anteriormente. O sea, ambos idiomas, el anglosajón y el español. Ambos idiomas, porque las lenguas se desgastan con el tiempo. Decime, ¿español es igual a decir castellano o cómo es el asunto? Uno tiene que decir, ¿yo hablo el idioma castellano o yo hablo el idioma español? Lo que pasa es que... Acércate, por favor. Lo que pasa es que el idioma se origina en Castilla. Por eso se decía castellano. Pero con el tiempo cubrió toda la península. Toda la geografía. Y fue universal. Y entonces ahí... Algunos decían castellano, pero ya en general se decía el idioma español, ¿no es cierto? Entonces, un poco es eso nada más que una manera de considerar las épocas. Y yo siempre pensaba, porque yo había estudiado el inglés y había aprendido en profundidad, había leído a Shakespeare, estuve en Estados Unidos y en Inglaterra estudiando, y yo como español americano, me sentía un poco complejado. ¿Por qué? Ante el inglés. Yo decía, esta lengua
es superior a la nuestra, decía yo. Shakespeare es un genio superior a Cervantes, decía en esa época, cuando comencé a descubrir. ¿Por qué? ¿Por el apoyo publicitario que tenía? No, porque yo era un poeta, yo escribía poesía, sí, y había leído bastante, y me impresionaba más la poesía inglesa de Shakespeare que la poesía española de Cervantes. Después descubrí que era lo exótico, que era el hecho de que el inglés era una lengua distinta, con connotaciones distintas, con pronunciación distinta, con una historia también diferente. España había sido un imperio, también Inglaterra en un momento determinado. Así que yo decía, ¿cuál es la diferencia? Y por qué me gustaba, ¿no? Llegué a la conclusión de que el inglés era una lengua, el inglés de Shakespeare estamos hablando, con mucha sabiduría, digamos, del campo. El inglés que había salido del campo, de Inglaterra, ¿no? Y el español fue, viste, que un idioma de un imperio mundial. España verdaderamente fue un imperio poderosísimo. Y Inglaterra eventualmente fue un imperio marítimo y todo eso, pero no es la misma cosa, ¿no es cierto? Entonces, de allí mi admiración por el inglés, ¿no es cierto? Y porque era también algo exótico para mí, que yo tenía que pero aprender. Sí, aprendiste mucho porque... Sí, llegué a ser profesor, llegué a ir becado a estudiar inglés en las universidades extranjeras. ¿Te acordás alguna de ellas? En Estados Unidos. Estuve en Estados Unidos, en Minneapolis, Minnesota, por ejemplo, y que es una universidad de primera categoría, y estudiaba el inglés como una lengua extranjera, ¿no es cierto? Y estudiaba literatura inglesa. Entonces, en un momento determinado dije yo, pero ¿cómo? Supuestamente los idiomas, las lenguas, todas son muy importantes. El español fue un imperio, Inglaterra también. Pero a mí, ¿por qué me gusta más el inglés británico? O sea, ¿por qué a mí me gustaría más Shakespeare que Cervantes? ¿Entendés? Sí, entiendo. Y era porque yo tenía una sensibilidad más en relación con la poesía. Y a mí Cervantes me parecía algo insuperable desde el punto de la poesía. ¿Sí? ¿No es cierto? Y, bueno, Cervantes era un genio. Pero entre dos genios me gustaba el que para mí era más exótico, digamos. Sí, entiendo. Qué interesante. Decime, la literatura, ¿qué es para vos la literatura? Porque Osvaldo González Real es uno de los paraguayos más cultos, digamos, con una trayectoria impresionante. Ya dijimos, narrador, poeta, ensayista, curador, docente, crítico de arte. Me acuerdo cuando comenzó ¿cómo que se llama? El Bosque de los Artistas, y se congregaban ahí todas las personalidades del arte, de la plástica. Ahí estaba Osvaldo González Real, como que dando su toque, digamos, y analizando lo que era esa muestra todos los años, no a nivel, digamos, de quién hace bien y quién hace mal, pero en aquel momento, ¿verdad? Pero él siempre ponía su granito de arena y alentaba a los artistas, siempre alentó a los artistas, siempre escribió de los artistas, acerca de los artistas, y bueno, los historió también individualmente a cientos, a miles de artistas. ¿A través de cuántos años? ¿Cuántos años desde que te enfrascaste en esto de abrazar la literatura como bandera, como modus operandi en tu propia vida, Osvaldo? Acércate. Sí, yo diría que como 30 años
sistemáticamente ya no. No, Aunque siempre siempre me interesé. Pero cuando comencé ya a escribir en los periódicos, comencé a publicar libros de poesía, de ensayos, ¿no es cierto?, etcétera. Yo diría a full, ¿no? Inclusive me dediqué hasta el punto de ser director de cultura, ministro de cultura. Claro, vos fuiste ministro también de cultura. Entonces, entonces llegué a ese grado, por lo menos oficialmente, en el gobierno, en el Ministerio de Educación, digamos, ¿no? Sí. Y siempre fui profesor, hasta hace poco enseñaba literatura, y no solamente literatura española, también enseñaba literatura inglesa, porque yo había sido becado a estudiar literatura inglesa en el extranjero, ¿cierto?, en universidades norteamericanas. Y era mi tema, y yo mismo escribía en inglés y también en español. Tengo libros publicados, y fui miembro de una generación en particular donde se comenzaba a entrar en esa revolución literaria que llevó a la poesía moderna. Bueno, estaba Pleyard ahí, ¿verdad? Sí, era una playa de gente, ¿no? ¿Quiénes estaban en aquella época? Estaba Ramiro Domínguez. Sí, estaba Elsa Wiesel. Elsa Wiesel. ¿No es cierto? Elsa Wiesel. Sí, y había gente joven, Rauskin, ¿no es cierto? Sí. Y otros, yo entre ellos, que éramos un grupo, digamos, más joven, y estaban los que ya eran consagrados. Estaba Josefina Pla, por ejemplo. Josefina Pla, claro. Sí. José Luis Pleyard, Ramiro Domínguez, etcétera. ¿Titito Livieres? Livieres estaba, pero no era Livieres tan así del grupo. Livieres Banks. Sí, él era un poco un ensayista más que nada, yo diría. Decime, ¿y Nila López, por ejemplo? Aparece posteriormente. Nila López es de una generación posterior a la mía, digamos, ¿no? Sí, yo era mayor que ella. Claro. Aparece ella, una mujer muy talentosa, que ingresa en la literatura castellana paraguaya con su poesía. También escribe cuentos, y verdaderamente es un hito literario en ese momento. Lastimosamente después, cuando ella desaparece, fallece, digamos, queda ese vacío. Sí, que no fue llenado, digamos, por ninguna mujer. Porque estaba también Elsa Wiesel, por supuesto, ¿no? Sí, Elsa Wiesel. Pero vamos a continuar. Decime, esa parte literaria, ¿por qué abrazaste la literatura? Creo que te pregunté, no sé si... ¿por qué abrazaste la literatura? Bueno, yo en realidad, desde muy joven me interesé, digamos, en las artes en general. O sea, me interesó mucho en la pintura, la escultura, o sea, las artes plásticas. Y seguí las huellas de mis maestros, por ejemplo, Ramiro Domínguez, Pleyard, y otros en literatura. Elsa Wiesel también estuvo ahí. Yo era menor que ellos, y ellos eran como mis mentores, ¿no? Y estuve en colegios y en lugares donde ellos eran maestros y profesores. Después, cuando fui miembro de la Sociedad de Escritores, tuve la oportunidad de dialogar más directamente con ellos, ¿no? Y después me tomaron ya como una especie de niño prodigio, ¿no? Que dialogaba con ellos, etcétera, etcétera. Y yo tenía la ventaja que había estudiado no solamente la lengua española acá y también en otros lugares, sino también la literatura inglesa. Sí, ya dijiste. Sí. Eso. Y yo, al aprender literatura inglesa, me interesé mucho en la poesía inglesa, que es de lo mejor que hay. Imagínate vos, ¿quién puede superar a Shakespeare? ¿No es cierto? ¿Quién puede superar Hamlet? ¿No? A Hamlet, claro. Sí. Yo creo que solamente pensando así, desde el punto de vista de la historia de la literatura, que más de una vez lo hice, yo decía, ¿quién pudo haber sido más? Y bueno, me pensé en los maestros, pensé en Dante, por ejemplo, ¿no? Sí. Y obviamente yo había leído Dante,
y aunque el Dante prácticamente era como mi lengua, porque el italiano es muy parecido, muy similar, claro, muy similar, no era como el inglés. Y después me di cuenta que el propio Shakespeare y toda esta gente citaban a Dante. Todos habían leído a Dante y Dante les había cambiado la vida. Decime, ¿y el lenguaje lusitano también es tan rico como el español y el anglosajón, digamos? Claro, le tenía a Camões. Camões es el equivalente en portugués de Cervantes. Sí. Lo que pasa es que España fue un imperio universal. Sí. Y España colonizó muchísimos lugares y con su poder, digamos, colonial viajó la lengua, la cultura. Sí. También Inglaterra tuvo sus colonias, pero España creo que, digamos, tuvo mayor influencia cultural en las colonias. Decime, y también a vos lo que siempre te fascinó, querido Osvaldo González Real, es el mundo oriental, el mundo asiático, el mundo de los chinos, de los japoneses, de los coreanos mismos, esas antiguas también lenguas y tradiciones, digamos. La parte hindú también, ya que estamos ahí en el Asia, en la parte hindú. ¿Qué podés rescatar de todas esas culturas? Bueno, a mí me impresionó cuando comencé a leer y a descubrir lo que era la cultura de la India. Sí, de la India, ¿no es cierto? Sí. Me interesó por el lado de, más que la literatura, me interesó el tema del yoga. Del yoga. Sí. Entonces profundicé en el yoga, que es una técnica, llamémosle, psicofísica, mental y espiritual, para elevar el ser humano a una categoría superior. Me di cuenta que no solamente era una doctrina, una teología, digamos, ¿no? Sí. Sino que también era toda una literatura. Había grandes escritores que habían escrito en sánscrito, ¿no? Que fue una de las primeras lenguas de la cultura. Y estaban los Vedas, por ejemplo, los grandes escritos religiosos, que en realidad eran poéticos, ¿no? Y me interesó mucho, y luego pasé de allí a una especie de rama posterior de la cultura oriental, que era la cultura japonesa. Entonces ahí entré a interesarme en el yoga, por ejemplo, ¿no? Y en los escritos japoneses, los haiku, la poesía japonesa me impresionó muchísimo, porque ya pues, en aquella época que estamos hablando casi de la Edad Media, ya era moderna para nuestros ojos actuales, ¿cierto? Una síntesis, una abstracción cortita, cosas cortitas, grandes ideas. Entonces me interesó por allí, y de ahí pasé ya a la poesía moderna, en español y en inglés, más en inglés que otra cosa, porque yo enseñaba literatura inglesa, y por supuesto cuando vos enseñas literatura inglesa, vos tarde o temprano descubrís a Shakespeare, que te das cuenta que to be or not to be, that is the question. Es decir, ser o no ser. Sí. That's the question. O sea, son cosas es la pregunta. Son cosas geniales, pero resumidas en píldoras, ¿no? Bueno, y después... resumidas en píldoras. Después lees ya a los personajes del teatro de Shakespeare, aparte de la poesía misma, y te das cuenta que verdaderamente Shakespeare era un genio total. Y yo me acuerdo que me planteaba, no sé por qué, esas cosas que uno hace cuando ya tiene una cultura un poco más extensa. Yo decía, pero ¿cuál es mejor? ¿Cervantes o Shakespeare? Sí, ya dijiste eso. Cervantes estaba en mi lengua. Sí. Pero después me di cuenta que no se pueden comparar. Son dos cosas distintas, porque son dos culturas totalmente distintas, la anglosajona y la latina. Entonces la sensibilidad que aparece en ambos poesías, es distinta. O sea, ninguna es mejor que la otra. Ambas son lo mejor en cada lengua.
Decime, Osvaldo González Real, con él estamos acá dialogando, charlando, poeta, curador, crítico de arte, ensayista, narrador, docente. ¿Vos seguís leyendo? Vos tenés 83 años. ¿Seguís vos leyendo todos los días? Yo tengo un poco más, pero... tenés más. Sí, sí, sí. 80, ¿cuántos años? 85. 85. Yo en realidad, la pregunta que pensé es interesante, porque como mi caso, que es un caso, digamos, de lo que se llamaría erudición, un erudito, claro, una persona claro, que leyó de todo casi. Vos sabés que yo te imagino rodeado así, sentado en una poltrona, pero rodeado de miles y miles y miles de libros. ¿Es así? Bibliotecas. Una biblioteca grande, sí, amplia, vasta. Tengo varias bibliotecas. Y vos sos un erudito. Exactamente. Como decía una famosa persona, que no voy a decir su nombre, que me entrevistó una vez, me dijo: Osvaldo, vos sos un erudito. Y yo le digo, si vos decís, le digo, no le corregí, me callé. Si vos decís, le digo, bueno, sí, soy una especie de erudito. De erudito. Sí, de erudito en inglés y en español, y también un poco leí bastante francés. También. Y bueno, ayuda mucho una cultura, digamos, enciclopédica, universal, ayuda mucho para la literatura. ¿Por qué? Porque vos podés hacer comparaciones. Y al hacer análisis comparativo te das cuenta más o menos dónde estás. Decime una cosa, el libro. Mañana creo que es el día del libro. No sé si es 23 de abril. Me acuerdo. No sé si es el día Para mí es todos los días. Todos los días, claro. Decime, ¿y qué es un libro? ¿Por qué uno tiene que leer, Osvaldo? Esto digo porque hay muchísimos compatriotas que sí, están observando este programa y te están viendo seguramente muchos, especialmente los jóvenes, por primera vez. Y nadie se imagina la cultura universal que tiene este señor, un erudito, como él mismo señala que es el perfil suyo, y sabemos eso, corroboramos eso. Amigo personal de muchísimos años, una persona, es una Biblia, Osvaldo González Real, porque cada vez que nosotros dudamos sobre algo, le consultamos a él y siempre nos da la precisa como respuesta, ¿verdad? Es esto, es lo otro, lo que preguntes, o lo que sea. ¿Qué es tener esa facilidad de abrir libros, de meterse en el mundo literario que brindan los libros? ¿Por qué uno tiene que leer, Osvaldo? Bueno, en primer lugar, un libro, ¿qué es? Es una gran invención que consiste en compendiar todo el conocimiento, o todo un tipo de conocimiento en varias páginas, ¿no? O sea, vos tenés todo en el mismo lugar. Bueno, hoy tenés la computadora, ¿no? Claro. Pero claro. Estamos hablando de hace 1000 años. Entonces el libro fue una gran invención. Entonces, en letras de molde aparecen los conocimientos de los seres humanos, de los sabios, desde los sabios griegos hasta nuestros días. Entonces, aparte de ser un compendio, es un lugar donde está condensada la cultura y la sabiduría universales. Aparte, no estoy hablando de lo que es un diccionario. Claro, es otra cosa completamente. Mencionaste, ¿hay diferencia entre un sabio y un erudito? Claro, porque un erudito puede ser un tipo muy culto, pero no necesariamente un sabio. De todos esos conocimientos él no sacó ninguna enseñanza positiva, llamémosle, ¿no es cierto? Sabe de todo, te puede conversar y citar, pero el sabio es uno que a lo mejor leyó menos, pero que tiene un pensamiento propio que le ayudó a vivir y a ser lo que es. Decime, ¿y los griegos colaboraron mucho para, digamos, el crecimiento cultural de la humanidad en líneas genéricas? Claro, porque fueron los primeros eruditos y los primeros sabios. Aparte de que fueron algo un poco más que sabios, fueron filósofos.
Y los romanos, aquellos Heredaron. hombres también. Heredaron todo lo que heredaron de los griegos, ellos desarrollaron. No tienen casi nada original. Son, por eso llamamos la cultura greco-latina. Greco-latina. Sí. Y pasamos de la India, de China, de Japón, de repente así nos quedamos cortos, porque esas son, digamos, ¿cómo que se llama? Fases milenarias, tienen sus historias milenarias. Sí. Y nosotros seguimos ahora copiando, emulando lo que ya hace miles de años ellos hicieron, Sí. ¿verdad? ¿Qué vos rescatarías? O sea, Yo rescatarías, tuve- ¿no? Algo de aquel mundo, de aquellos mundos del Asia, por ejemplo. Bueno, yo tuve la suerte, yo soy una persona con una cultura, llamémosle, latina, Sí. española, ¿no? Etcétera. Pero yo viví mucho en la cultura clásica, fundamentalmente la griega, ¿no? La griega y también la latina. Y yo lo que puedo decirte es que las primeras ideas filosóficas del pensamiento humano, ¿qué somos? ¿Qué soy? ¿Por qué? ¿Entendés? ¿No te hiciste todas esas preguntas esos cuestionamientos? Que en un momento determinado uno se hace y que técnicamente serían preguntas, llamémosle metafísicas casi, han sido contestadas por los griegos. Fueron los primeros que se plantearon. Entonces, para nosotros, un poco la base está allí. Ahora, si vos querés profundizar, te vas a enterar que a lo mejor algún filósofo hindú o Buda, por ejemplo, ¿no es cierto?, que era japonés, ya se planteó también un poco antes. Pero son preguntas trascendentales y fundamentales que se hace un miembro de una cultura desarrollada en un momento determinado de su historia, que es cuando se cuestiona a sí mismo, ¿qué soy? ¿Qué somos? ¿Qué es el ser? To be or not to be. Decime, y esto también se cuestionaban los antiguos egipcios, por ejemplo, porque a vos también te fascina todo ese mundo de los faraones, ese mundo de las famosas tumbas, ese mundo de miles y miles y miles. Creo que es una de las antiguas razas, ¿verdad? Aquella proveniente de las arenas del desierto allá en Egipto. ¿Qué significó todo ese mundo? ¿Por qué es tan rico aquello? Y nosotros como que estamos empezando de cero ahora y dejamos seguramente de aprender o de retener aquello que ellos ya nos habían legado, enseñado, no sé, me parece que es así. Bueno, yo creo que hay que hacer una diferencia entre los conocimientos históricos y de la tradición, por ejemplo, de lo que está mencionando, de lo que es la filosofía en sí. La filosofía, para nosotros, en Occidente, en sí es de origen griego. Los griegos fueron los primeros que pensaron y se plantearon los problemas filosóficos que no encontramos en las otras culturas, que son culturas que imperios conquistaron, crearon cultura, muchas cosas, pero no pensaron, no dijeron qué es el ser, por ejemplo, ¿no? Sería una pregunta absurda probablemente para ellos. Los primeros que se cuestionaron sobre el ser, para qué existe el universo, cuál es la causa final, etcétera, fueron los griegos. Es el gran descubrimiento o colaboración o creación de los griegos, que ahora sabemos que tampoco ellos lo inventaron, aprendieron de gente que estuvieron antes que ellos. Decime, y yendo a lo nuestro aquí, porque tenemos que dar paso a otro invitado que telemáticamente que viene de Argentina, ya está seguramente aguardando su momento. La literatura paraguaya, el presente y el pasado de la literatura paraguaya. ¿Vos qué rescatarías de aquello que se hizo antes respecto a lo que se está haciendo y elaborando ahora? ¿Fuimos para adelante nosotros o fue, qué sé yo, una involución también en esto de saber escribir, de saber plasmar a través de libros, de poemas, de lo que sea?
un pensamiento filosófico individual. No, yo pienso que nosotros sabemos históricamente dónde comienza nuestra literatura. Son los griegos los comienzos de todo eso, pero luego tenemos acá, en nuestro país, tenemos la gente como Ramiro Domínguez, Ramiro Domínguez, sí. Aplejar, Elsa Wiesel, Josefina Pla. Ya mencionaste. Esa gente que de ahí nosotros salimos. Esa gente llegó hasta un punto de haber absorbido toda la cultura de la literatura anterior a ellos, ¿no es cierto? Que incluye Shakespeare, Cervantes y todo eso. Y nos legan una literatura muy moderna, donde también ya hay cosas que tienen que ver con Shakespeare, probablemente, ¿no? Cosas que tienen que ver con los griegos, y nosotros partimos de allí. Nosotros no partimos de la nada, de una ignorancia que tuvo que ser... No, nosotros heredamos todo lo que nos dejaron Ramiro Domínguez, Josefina Pla, toda esa gente, Elio Romero, ¿no? Aplejar, toda esa gente que estuvo antes que nosotros, y nos dejaron poesías, nos dejaron ensayos, y de allí partimos nosotros. Todos tenemos la suerte de ser una generación no huérfana como la anterior, sino que heredamos ya hecho prácticamente todo un sistema literario que desarrollamos. Decime... Y no hemos ido más allá de eso. O sea que... Estamos desarrollando, seguramente que va a llegar un momento que vamos a desarrollar eso al límite y va a aparecer alguien que va a crear algo nuevo. Y en el sustrato, digamos, regional, desde esta óptica de la literatura, de los escritores, poetas, etcétera, estamos muy relegados nosotros respecto a el mundo argentino, brasileño, uruguayo quizá también, no, de algunos otros países de Sudamérica. No, porque nosotros le tenemos un ejemplo bien claro. Le tenemos, por ejemplo, Elvio Romero. Y Elvio Romero era un conocidísimo e importante escritor en la Argentina, que vivía allá, porque muchos de nuestros grandes escritores, de los cuales heredamos muchísimo, vivían en la Argentina. ¿Por exiliados. qué? Porque eran exiliados, habían sido expulsados del país por razones políticas y tuvieron, digamos, fue una ventaja, porque tuvieron la suerte de desarrollarse a partir de una cultura que era superior a la nuestra, más europea, que eran los argentinos, que era la bonaerense. Si se hubieran quedado acá, no sé lo que hubiera pasado, pero ellos cuando volvieron o cuando publicaron y llegó acá, lo que hicieron eran a nivel europeo, porque era Argentina. Sí, bueno, también el caso de Federico Avente, y en el plano de la música también. Bueno, la música es totalmente aparte. ¿Por qué? Pero también hubo una suerte de evolución, porque esta gente exiliada, en la mayoría de los casos, estuvo ahí, digamos, compenetrada con el mundo porteño, digamos, ¿verdad? Así mismo, tenían un talento muy importante que no hubieran podido desarrollar si no hubieran ido a vivir a la Argentina, donde había un ambiente superior al nuestro para la creación. Entonces ellos fueron reconocidos por los propios argentinos y aprendieron muchísimo de allá. Bueno, ¿y qué dirías vos para estas generaciones nuevas que están viéndote acá, que muchos quieren ser escritores, muchos quieren ser guionistas, y eso quiere decir también para películas posteriores, quiere decir que tienen que meterse dentro de la literatura y qué sé yo, ¿verdad? Y conocer el mundo, la creación del mundo, porque nada cae de arriba nomás así, ¿verdad? Uno tiene que indagar muchas cosas, leer mucho, como bien decías. ¿Qué consejo darías a las nuevas generaciones desde tu perspectiva? A ver. Bueno, yo les diría que si descubrieron que tiene ese talento, ese interés en la cultura y en la literatura, tienen que formarse. ¿Qué quiere decir formarse? Leer a los clásicos, basarse en lo que se escribió antes, no van a inventar nada nuevo, empaparse, en este caso nuestro de Paraguay, en los grandes escritores nuestros, que sé yo, Ramiro Domínguez, Aplejar, toda esa playa de escritores que vinieron, Josefina Pla, y otra gente que apareció en este último siglo
Y Roa Bastos. Roa Bastos fundamentalmente, que vivió inclusive la mayor parte de su vida en el extranjero. En Europa, sí. Sí, y que quizás sea el más importante de todos, aunque están allí en el fondo como mentores, gente como Ramiro, Josefina Pla, etcétera, ¿no? Sí. Yo creo que lo que hay que hacer que es lo que yo hice y que yo en un momento determinado descubrí que era lo que tenía que hacer, era leer. Hay que leer a los grandes escritores clásicos, universales, desde Shakespeare para arriba, ¿no? Para no mencionar ya los griegos, ¿no es cierto? Los grandes poetas griegos y dramaturgos, y interiorizarse con lo que se hizo acá, que en realidad se hizo en Buenos Aires, en Argentina, y en otros países, en Europa también. Uno tiene que empaparse de su propia cultura, en su propio idioma, y bueno, si después puede darse el lujo de leer Shakespeare en inglés, o leer a Dante en toscano, en italiano, fantástico, ¿no? Decime, y por último, vos que también escribiste mucho, sos periodista también, porque Sí. siempre... y aquella gente que escribe, porque la gente que escribe es la gente que se la lea, la gente que escribe en los diarios, en los periódicos, a través de la tecnología, también gente que escribe acá, digamos, a través de estos aparatos nuevos. Esa gente que quiere ser periodista, que hay muchos periodistas o pseudo periodistas que dicen yo soy periodista por escribir algo, por narrar un hecho, lo que sea. Esa gente, ¿cómo debe de forjar su carrera, según vos? Hablo de la gente joven que está tratando de cazar cosas, ¿verdad? Escuchar a cierta gente que le puede indicar por dónde ir, por dónde trajinar, lo que sea. ¿Qué dirías y cómo debería ser un buen periodista? ¿Qué debería fijarse un buen periodista? Un buen periodista haciendo sonar las dos campanas, en fin, teniendo toda esa preparación previa también, ¿verdad? Bueno, yo en primer lugar tengo que diferenciar entre el escritor, que es técnicamente hablando un escritor nato, que se ve obligado para ganarse unos pesos, que es lo que todo el mundo hacemos, o por razones de espacio que se le da, ser periodista. Hay una gran diferencia entre ser periodista y ser un escritor propiamente dicho. Hay diferencias. Pero en nuestro sí. país, casi todos, digamos, en algún momento comenzamos como periodistas, Sí, porque tenemos un espacio donde expresarnos. Ahora, uno descubre que el lenguaje literario del periodismo no es el mismo que el de la literatura propiamente dicha, ¿no es cierto? Claro, o sea que si vos no progresás y, digamos, decís, qué bien, cómo me gusta el periodismo, voy a ganar mucha plata acá, y no te salís de eso, no, te vas a quedar con un estilo que no va a ser puramente literario. Entiendo. Si vos querés tener el estilo del escritor, tenés que en algún momento comenzar a escribir ensayo o libros. Ahora, normalmente el 80 o más % de los escritores comienzan como periodistas, que fue también mi caso, donde podés aprender muchas cosas, pero te puede enviciar ese lenguaje periodístico que es más de información que de creación, que es el literario propiamente dicho. Bueno, querido Osvaldo, es fabuloso estar contigo. Lamentablemente está un invitado aguardándonos, pero yo quiero que vuelvas otra vez. ¿Te animás a volver y hablar? Cuando vos quieras me llamás, estoy a tu orden, estoy acá cerca. Y podemos hablar de cine, de lo que quieras, teatro, cosas, cine, de teatro, ¿verdad? Artes plásticas, Claro, que es mi especialidad. Artes plásticas, que esto es Sí, especialidad, sí. y pasamos por alto las artes plásticas, pero bueno, por el momento, Osvaldo González Real con nosotros, un lujo de vuelta.